Conversamos ahora en Agenda Económica AM con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, a quien vemos en pantalla. Senador, gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Espero que tengamos una buena semana. Así es, y una semana que sigue estando marcada por la minería, por el litio, pero yo quiero preguntarle por la minería, por el royalty minero, senador. Usted lo vienen debatiendo hace bastante tiempo. ¿Usted cree que este rango ahora que se propuso por parte del gobierno, una carga máxima tributaria de 45,5% para las empresas de menor producción y para las de mayor de 47%, ¿usted cree que ahí ya se va a llegar a un acuerdo que le dé viabilidad política? Yo diría que ese fue el último, si usted quiere, obstáculo, la última, voy a ponerlo positivo. El último desafío a superar era esa carga. Logramos en la discusión, tanto en la Comisión de Minería, para ser bien justo, del Senado, básicamente ahí se logró un acuerdo muy importante, un avance muy sustantivo. En Hacienda hemos agotado eso. Yo diría que ese último aspecto me parece que está dentro de un margen razonable, ¿ya? Yo esperaría que pasada esta semana, que es distrital regional, donde tenemos las elecciones el próximo domingo, toda elección genera siempre algún tipo de ruido a la hora de llegar a entendimiento o tomar ciertas definiciones. Yo espero que cualquiera sea el resultado que ocurra ese día domingo, la semana inmediatamente siguiente, podamos votar en la Comisión de Hacienda el proyecto y que vaya a la sala del Senado la semana próxima. Mira lo que estoy diciendo, optimista, y de ahí a la Cámara de Diputados, tercer trámite y aprobarlo como va a salir del Senado. Estoy relativamente optimista. Eso por el lado del royalty. Sí, por el lado del royalty minero. Tenemos varios temas para conversar con el senador. Lo que comenzamos viendo en el programa... En todo estoy optimista, Nicolás. Soy un tipo optimista por naturaleza. También en el salario mínimo, porque cuando se presentó el esquema de alzas graduales hasta 500.000 pesos el próximo año, en julio, no había tantas voces contrarias. Sin embargo, cuando se habló de que en el trabajo prelegislativo no se incorporó a las pymes, ahí parece que se va a ralentizar un poco. ¿Usted qué opina? Me voy a quedar con las últimas declaraciones de la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, que por lo demás yo creo que transversalmente es una persona evaluada o considerada, que escucha, que tiene capacidad de entenderse, entendiendo que todos tienen limitaciones. Y yo creo que en materia de salario mínimo se va a presentar un proyecto en paralelo, y ella dijo, el gobierno va a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en esta transición hacia una alza gradual, pero adelantando el calendario a 500.000 pesos. ¿Ya? El gobierno está consciente, yo soy senador, pero apoyo al gobierno, estoy consciente que ahí tenemos que hacer algo con las pymes. Porque si bien es cierto que son alrededor de 800.000 chilenos y chilenas que ganan el salario mínimo, la gran mayoría de ellos trabajan o tienen su empleo en una pequeña empresa. En consecuencia, es ahí donde va a poner el foco, y el gobierno en esto, lo que todo que he escuchado, lo que han dicho públicamente, lo que nos dicen en reuniones que hemos tenido, se van a ayudar a las pymes, van a encontrar un mecanismo, como lo hicimos en el pasado, entre paréntesis, Nicolás, que también se dio un apoyo temporal para poder hacer frente a un elemento clarísimo de aumento del costo de la mano de obra. Pero con gradualidad y un apoyo vamos a poder hacerlo. Actualmente, y en eso el gobierno no está incorporado en el proyecto actual, pero se va a incorporar una ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Eso es un compromiso que me pareció leerlo, no sé si ayer o hoy día ya, uno lee tantas cosas, de la ministra Jara, en unas declaraciones. Sí, uno imagina entonces que actualmente está el programa Chile Apoya, que se le da un subsidio a las pymes precisamente para el pago del salario mínimo. Uno esperaría que ese mismo programa entregue un aporte mayor y ahí se zanjaría el tema. Es una alternativa. Lo que yo no quiero es pautear al gobierno, porque puedan decir que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado dijo una cosa y tal vez el gobierno está pensando un mecanismo similar, distinto. No. Lo que quiero decir es, yo me quedo con lo medular. Va a haber un apoyo a la pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para ayudar a que sea una realidad el aumento del salario mínimo hasta 500.000 pesos, ¿ya?, de aquí al año que viene, ¿ya? Y para eso quedó claro, el diagnóstico compartido, que hay que poner algo de recursos y algo de apoyo. Si es el mecanismo actual de Chile Apoya u otro, espero que lo conozcamos también. Aquí quiero apurar un poquito al gobierno, a la brevedad también, para que ayude a despejar precisamente la aprobación en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Entonces, me imagino que si son proyectos distintos, vamos a tener que trabajar casi en paralelo los dos temas. No hay de otra en ese. Muy bien, ya vimos royalty minero, vimos salario mínimo,
Senador, veamos Estamos- pensiones. Y en esto yo creo que el gobierno también se va a ver bastante apurado. Obviamente todo esto se va a ver, como usted dice, después de la semana distrital y después de las elecciones. ¿Usted por dónde ve un acuerdo para la reforma de pensiones? Porque me imagino coincidiremos en que, como están actualmente las posiciones en el Parlamento, el proyecto tiene que ser bastante modificado. eh, a ver, sí. Eh, yo- Hay un sector y los cuales yo entiendo que tenemos que tener una reforma estructural del sistema de pensiones en Chile. Y lo digo con mucho respeto, no se trata de peinar el sistema actual, no se trata de descarmenarlo, ¿ah? De hacer una partidura al medio en vez de al lado, no, se trata de hacer algo un poquito más estructural. Y para esos efectos hay que introducir el elemento de solidaridad que hoy día solamente lo tenemos con respecto a veces a los sectores no contributivos. Ya hemos avanzado en tal introducir más solidaridad. Y acá tenemos una diferencia con la oposición respecto al destino de los fondos, la administración de los mismos. ¿Ya? Y en este esquema, lo que yo veo es lo siguiente. Primero, desde el punto de vista 100% político, si yo quiero avanzar con mi propuesta, no teniendo mayoría en el Parlamento, y también tengo que escuchar lo que dicen los chilenos, uno puede tener maneras distintas de escuchar, algunos escuchan a partir del resultado del 4 de septiembre pasado, el plebiscito, que yo creo que es un poquito exagerado, tomar ese resultado como para decir esta es la posición que quieren los chilenos. Pero dicho eso, yo también escucho esa parte. También escucho que los chilenos quieren mejores pensiones, los chilenos quieren también, ¿qué cosa? De que haya un vínculo entre el rendimiento de mi fondo previsional y la suerte de que ocurre la utilidad de la AFP. Hemos visto que en los últimos meses la utilidad son sobre 130 millones de dólares, 140 millones de dólares en 4 meses. ¿Ya? Hoy día Economía y Negocio parece que el Mercurio es la tercera, ya no me acuerdo, lo alcancé a leer antes de hablar contigo. ¿Ya? Entonces, tenemos que los chilenos, ya está desalineado con el destino de los fondos. Hay razones para que eso ocurra, pero desde el punto de vista de las chilenas y chilenos, dicen esto no puede ser. Entonces, hay que buscar esos mecanismos de ajuste. Y desde el punto de vista político, entonces, ¿cómo voy a hacer con esto? Primero tengo que asumir, y eso es algo que es difícil. Primero yo hago mío el llamado al presidente Boric. Le quiero pedir a la oposición que no se escude solamente en su mayoría parlamentaria o en el empate parlamentario que tenemos en el Senado. Y en esto tenemos que sentarnos a conversar para evitar cualquier mal a futuro. Si aquí los entendimientos no es solamente para invertir en el resultado de una política concreta, que puede ser el ingreso mínimo, puede ser el litio, puede ser la reforma de pensiones, es para invertir en estabilidad, es para invertir en seguridad, es para invertir en la previsibilidad de lo que ocurra mañana, es para dar señales de inversión. Y por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y el todos, que pareciera en el discurso del presidente, que yo comparto que estaba dirigido mucho a la oposición, yo también lo hago extensivo a sectores del gobierno, del cual yo soy parte, de que hay que a veces ajustarse a la realidad. Senador. No tengo mayoría en el Parlamento. Hay que avanzar en la medida de lo posible y a veces, sin renunciar a ninguna convicción, hay que dejar de lado algunas políticas de nicho identitaria y entender de que para avanzar tal vez tengo que reducir el universo de lo soñado para seguir dando la batalla más adelante por todo el 100%. Pero ahora me tengo que conformar con el 70% de lo que ando buscando. Senador, en ese aspecto yo he conversado con colegas suyos en el Congreso y coinciden en que las cuentas nacionales está siendo una piedra de tope, principalmente porque no se entienden. El gobierno ha intentado explicarlas de muchas maneras y hay distintos aspectos que en verdad cuesta entenderlos cabalmente. Entonces quiero preguntarle, ¿las cuentas nacionales es algo que se debería, usted me dirá, dejar de lado, modificar? O sea, o se hace un esfuerzo mayor para explicar y tratar de convencer a los chilenos y chilenas, convencer a la oposición de que son fundamentales y cómo operan, pero si no voy a tener ese espacio, ¿qué alternativa tengo? ¿No hago reforma o tengo que buscar una fórmula intermedia? ¿O tengo que renunciar a la idea de una cuenta nacional y tratar de plantearla más adelante cuando sí tenga las espaldas para poder para hacerlo? Pero si no logro convencer, si no logro explicar, no me puedo quedar. Yo gobierno, y es la recomendación que le hago a mi coalición, a algunos no les gusta este aspecto, no me puedo quedar un gobierno que no tenga delivery. No puede haber un gobierno que reforma importante no tenga delivery. Y tengo el mejor ejemplo con las 40 horas. Las 40 horas no eran lo que venía en el proyecto inicial de la parlamentaria, de la moción parlamentaria. No es el proyecto original. Yo desafío a cualquiera que ponga el proyecto de la moción parlamentaria de hace como 4 años en la Cámara de Diputados y el proyecto que firmó el presidente Gabriel Boric. Son dos proyectos distintos. Proyectos distintos en el sentido que el objetivo era el mismo, pero se modificó sustantivamente. Y esa modificación, ¿cómo se hizo?
ajustando, aunando voluntades. ¿Para qué? Para que la mitad del Senado coincida con la otra mitad del Senado, para que la Cámara de Diputados pudiera tener una mayoría que hiciera viable. ¿En estos senadores? Y eso significa, ¿sabe qué significa? Significa lo que se hizo en Chile durante 20 años, que fue tratar de ponerse de acuerdo cuando tenía mayoría en la urna, pero no en el Parlamento y no en la Constitución. Que es ponerme de acuerdo para pasar una agenda. ¿Usted le diría, por ejemplo, al gobierno que recuerde lo que pasó con la reforma tributaria? Que ni siquiera se aprobó la idea de legislar, y ahí una lectura es que al menos tendría que haberse hecho algo y darle factibilidad política, porque yo estoy de acuerdo con usted, se pueden tener muy buenas ideas, pero si no se logran aprobar en el Congreso, no sirven de nada. Sí, lo de la Cámara de Diputados, entiendo su ejemplo, pero yo hago más combatida, hago un tema bien. Lo que ocurrió en el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria de la Cámara de Diputados fue una coincidencia, de hecho, bien desafortunada, si usted quiere. Bueno, se estaba celebrando el 8M y el ministro de Hacienda estaba solo en el Congreso, estaba todo el resto del comité político en La Moneda. Perfecto, pero ocurre que esto ocurrieron dos situaciones. Por una parte, la oposición decidió, comillas, dijo, voy a ser consecuente, voy a rechazar la idea de legislar en general para ser consecuente con todo lo que, perdón la expresión, con toda la verborrea que tuvo durante 2 semanas. Pero lo que no contaba la derecha, o Chile Vamos, o la oposición, lo que no contaba era la irresponsabilidad que tuvimos de algunos parlamentarios que decidieron no respaldar la propuesta del gobierno en función de una trifulca que tuvieron con el ministro de Educación del día previo. Claro. Que es completamente proporcionado. Yo no estoy defendiendo al ministro de Educación, tal vez cometió un error y tenía pedido disculpas, que las pidió, etcétera, pero ahí la medida para contestar esa ofensa que sintieron algunas parlamentarias, tal vez correctamente, era rechazar la reforma. Entonces no contaba, se dio un episodio desafortunado, porque la derecha pensaba que iban a estar los votos del lado del oficialismo o de aquellos que apoyan el oficialismo no siendo partido, y se iba a aprobar igual. ¿Me explico? Entonces ahí iban a quedar, perdón la expresión, iban a quedar muy bien, muy listos con su propuesta de ser consistente y coherente, pero igual se va a aprobar, así que no tenemos problema, cabros. Pero bueno, desastre, porque entre la desproporción a la hora de responderle al ministro de Educación, rechazando la tributaria o no votándola, y por otra parte, la derecha, claro, asumieron que no, que es lo que querían hacer. Senador, usted habla con ellos y saben que metieron la pata. Se nos acaba el tiempo, porque aparte salió recién el IMASEC de marzo y lo queremos mostrar. Quería simplemente terminar la conversación, senador, diciendo entonces que hay que definitivamente dejar las posiciones más extremas de las convicciones en cuanto a la reforma de pensiones y sentarse a llegar a un acuerdo. Lo pongo de esta forma. Yo quiero 100, obtengo 70 y voy a aplaudir el 70 que obtenga, no voy a cacarear, voy a estar contento y voy a decir que el 30 que me falta, vamos a la próxima lucha, a la próxima parlamentaria, en la próxima presidencial, a buscar ese 30 que nos faltó. Pero tengo un gobierno que avanzó, un gobierno que dijo, quiero 100, obtuve 70 porque no tenía más fuerza en el Parlamento. Si a usted le gusta lo que estamos aprobando y avanzamos, perfecto, vamos por el 30 más adelante. Esa es la actitud. No, que si no me dan todo, no hago nada. No, esa no resulta en política. Un gobierno tiene que tener delivery. Y eso ha hecho el gobierno con las 40 horas, lo va a hacer con el ingreso mínimo, etcétera. Senador Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo con el litio. Muy bien. Que esté muy bien, senador. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que tengan buena semana. Cuídense. Chao, chao.